gracias al Comité Permanente Científico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de ICA. Y vamos a empezar con este tema muy novedoso y relevante en la medicina, porque sabemos que la medicina se encuentra en constante avance y juntamente con esto es necesario siempre mantener un conocimiento actualizado y basado en la evidencia. Vamos a ver algunos puntos básicos muy importantes para poder adentrarnos en este fascinante mundo, que es la investigación. Y bien, empecemos con un concepto claro. ¿En qué se define y qué propósito tiene? Bien, va a ser el proceso sistemático y riguroso que se procesa en adquirir conocimientos y a la misma vez logra comprender los aspectos relacionados con la salud y la medicina aplicando métodos científicos. Entonces, tiene un objetivo principal, ¿y cuál es? Generar nueva información y evidencia y de esta manera tener una labor importante en el avance y la mejora de la atención médica, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades. Pues sabemos que la medicina se encuentra en constante avance en todo momento y conforme pasen los años va a ir actualizándose nuevas maneras de diagnosticar enfermedades, tratar enfermedades, ¿no? Y mucho énfasis en poder prevenirlos. Entonces, a raíz de la pandemia que sucedió hace último, fue muy importante el avance de la investigación, pues contribuyó mucho en el manejo de esta enfermedad, ¿no? Que fue el COVID-19. Entonces, de esta manera podemos comprender que la investigación médica científica va a ser esencial, ¿m? Cumple un papel fundamental en el avance del conocimiento médico, pues ayuda a mejorar la atención médica y de esta manera se promueve también la salud de todas las personas. Si podemos proporcionar una base sólida de evidencia científica, de esta manera la investigación médica va a impulsar, ¿no? El desarrollo en todos los aspectos médicos, ¿no? No solamente hablo de las especialidades, hablo de la salud pública, hablo de las estadísticas, ¿no? La bioestadística, muy importante, la medicina. Pues de todas maneras, todo se relaciona, ¿no? Y si logramos tener una buena evidencia científica y actualizada, el tratamiento, el diagnóstico, la prevención de las enfermedades podrá seguir desarrollándose de buena manera, ¿no? Y lograr sobre todo lo que es, ¿no? El avance y el cuidado de los pacientes. Y entonces, ¿no? Una palabra clave, la investigación es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene un papel fundamental, ¿no? En el campo de la medicina. ¿Qué nos permite? En pocas palabras, permite ampliar el conocimiento, no solamente quedarnos en bases teóricas de la medicina, de la fisiología, te hablo de la fisiopatología, semiología, no solamente conocer qué es la diabetes mellitus, no solamente saber qué síntomas da, sino conocer, por ejemplo, ¿no? Qué nuevos tratamientos se le pueden dar, qué factores están relacionados a la aparición de diabetes mellitus. ¿Mm? Entonces, de esta manera también se mejora la atención médica, porque no solamente se le brinda un tratamiento básico al paciente, sabemos que cada paciente es individualizado, ¿no? Según sus características. Entonces, hay que tener mucho en cuenta para evitar evitar el daño posible, ¿no? En el paciente. También ayuda a evaluar la eficacia y seguridad de intervenciones médicas. Sabemos que el propósito es lograr, ¿no? El desarrollo del paciente en su salud y de esta manera también al momento de brindar un tratamiento evitar el mayor daño posible, ¿no? Y también identificar factores de riesgo y promover la prevención. Sabemos que para que surja una enfermedad tienen que pasar fases. ¿A qué me refiero con fases? ¿No? Se va complicando poco a poco, quizás van apareciendo síntomas, signos que te avisan, ¿no? De la enfermedad. Entonces es necesaria la investigación para poder tener conocimiento de esa asociación, esa relación entre una enfermedad y un factor de riesgo. Entonces, ¿qué sucede si ya conocemos este factor de riesgo? Trabajamos en él y evitamos el progreso de la enfermedad o incluso la aparición de la enfermedad. ¿Y qué sucede con esto? Aparece la prevención, ¿no? Muy esencial en la medicina. Y también impulsa la innovación y el desarrollo tecnológico. Sabemos que la tecnología va avanzando y, ¿por qué no? La medicina también va con él. Y bien, entonces veamos una escala de nivel de evidencia. Pues sabemos que los estudios que se desarrollan tienen sus grados, ¿no? ¿Y grados de qué me refiero? De confiabilidad, de nivel de evidencia. Entonces, se diferencian, ¿no? Hay varios tipos. Podemos empezar viendo, ¿no? En primeros casos, las series de casos y los reportes de casos que son esenciales, claro que sí, pero se encuentran en el menor nivel de evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces aquí se ven a los pacientes de forma individual, ¿no? O sea, no se conoce una población específica,
sino que se pueden reportar casos, ¿no? En algunas enfermedades, en algunos tratamientos, en algunos diagnósticos, ¿no? Entonces van a ser descripciones detalladas, en pocas palabras, ¿de qué? De un caso o varios casos, ¿no? Pero en este caso serían de característica individual. Y pueden ser útiles, ¿por qué? Porque nos pueden ayudar a conocer quizás nuevos sucesos o episodios de enfermedades, pero la evidencia va a ser limitada. ¿Por qué? Porque acá no hay un control. Importante, no hay un control y no hay una generalización tampoco. Después siguen los estudios de casos sin controles, ¿no? Que también van a ser muy importantes porque en este caso, este tipo de estudio se caracteriza porque compara un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas con una enfermedad o un resultado de interés que puede ser. Y aquí se evalúa la relación entre la exposición a un factor de riesgo, ¿no? Como puede ser, y el desarrollo de la enfermedad, principalmente. Pero después, en una escala mayor de evidencia, tenemos el estudio de cohorte. ¿Y en qué se diferencia ese estudio de cohorte? Ese estudio de cohorte va a ser un seguimiento a un grupo de personas y va a evaluar la relación, la asociación entre una exposición y, por ejemplo, un factor de un interés y al desarrollo de un resultado específico, ¿no? En pocas palabras. Y pueden tener características que pueden ser prospectivos. ¿Y a qué me refiero con prospectivos? Se inicia el estudio, ¿no? Y se siguen los participantes en el tiempo. Se le hace un seguimiento o de característica retrospectiva. ¿Y por qué, no? Aquí ya los datos ya están existiendo, ¿no? Son existentes. Mientras que en el otro son nuevos datos. En el retrospectivo ya se analizan datos existentes. Y después de esto, ¿qué más tenemos, no? Tenemos los ensayos controlados aleatorizados. ¿Y por qué se caracterizan estos? Estos ya son estudios experimentales, ¿no? En pocas palabras. Y aquí se compara. Hay una comparación entre un grupo control, ¿no? Y otro grupo también. Y estos van a ser asignados de forma aleatoria, ¿no? O sea, no es que se escoge, ¿no? Sino de forma aleatoria se asignan los participantes a cada grupo. ¿Y por qué se caracterizan? Porque acá va a haber una evaluación. ¿De qué? De resultados, ¿no? ¿Y resultados de qué? A una intervención, ¿no? A una administración o un tratamiento específico y tienen una escala de nivel muy alta, ¿no? Y después, en el primer lugar se encuentran las revisiones sistemáticas y el metaanálisis. ¿Y por qué, no? Porque aquí en estos tipos de estudios vamos a hacer una recopilación, un análisis y síntesis de los resultados de múltiples estudios de característica primaria, relacionados con una pregunta de investigación, ¿no? Y tienen ya una evaluación completa y de la evidencia disponible y se considera, ¿no? Como la forma sólida de evidencia científica. Entonces, una vez que nosotros nos adentramos a la investigación en medicina, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Todo tipo de estudios sirve, ¿no? Y más si estamos en pregrado. Podemos ir escalando, quizás con un tipo de estudio, ¿no? De menor rango, e ir escalando, ¿no? A otro tipo de estudio, hasta llegar a hacer una revisión sistemática o un metaanálisis. Lo importante es siempre mantener en la investigación la ética y también tener conocimiento de la redacción científica, ¿no? Entonces, todo se da paso a paso. Y también, ¿por qué no investigar, no? Si estoy estudiando medicina, estoy conociendo nuevas enfermedades, nuevos conceptos en medicina, ¿no? Entonces, yo puedo ampliarlo, porque sabemos que no tiene fin, ¿no? Cada vez se va actualizando y vamos conociendo. ¿Y por qué no ser nosotros partícipes de esta actualización, de este avance tecnológico? Y bien, aquí tenemos que ver también la evidencia, ¿no? Y acá hay una escala muy importante, muy bonita, que evalúa en 4 niveles, ¿no? 4 niveles de evidencia Gray, ¿no? La metodología Gray, donde que vemos una tabla, miren. Hay 4, acá está el nivel de certeza y la definición, ¿no? Entonces, si tenemos un nivel de certeza alto, se podría decir que estamos muy seguros de que el verdadero efecto se acerca al estimado. Mientras que hay un nivel de certeza moderado, hay una confianza, pero es de característica moderada en la estimación del efecto, y puede ser que el efecto verdadero sea probable, ¿no? Cerca de la estimación del efecto, pero hay una posibilidad que puede ser corta de que sea sustancialmente diferente, ¿no? Entonces, en pocas palabras, en el alto hay una certeza y en el moderado hay una certeza, pero hay un nivel de desconfianza. En el bajo, nuestra confianza en la estimación del efecto va a ser limitada, ¿no? En pocas palabras, y puede haber un mayor nivel de desconfianza en que el verdadero efecto pueda ser sustancialmente diferente del estimado.
y en el nivel de certeza muy bajo, podemos ver que hay muy poca confianza en la estimación del efecto, y es más probable que el efecto verdadero sea sustancialmente diferente al estimado. Y miren, ¿no? Aquí está un grafiquito que explica dominios que varían el nivel de la evidencia. Vamos alcanzando primero un nivel de certeza inicial hasta llegar a un nivel de certeza final. Y vean, ¿no? En este flechita verde, ¿no? Hay una gran magnitud del efecto, se considera, ¿no? La gradiente dosis de respuesta y el efecto de los potenciales factores de confusión residual. Mientras que acá en una flecha rojita encontramos, ¿no? El nivel de confianza allá abajo. ¿Y a qué me refiero? Porque va a haber riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión y sesgo de publicación, ¿no? Entonces, el sesgo se puede definir en un concepto que puede ser, ¿no? Un error en el análisis del estudio o que puede llevar a la confusión. Es por eso siempre al momento de hacer un tipo de investigación, tener en cuenta los datos que estamos trabajando, la variable que queremos ¿no? analizar y también conocer la evidencia previa. Va a ser muy importante, ¿no? Y si los datos que queremos analizar, en este caso, son estimados y pueden ser analizados, ¿no? Siempre hay que plantear bien la pregunta de investigación, ¿no? También los criterios, muy importantes. Y aquí, ¿no? Un grafiquito que nos explica, miren, ¿no? En el cual se encuentra con los puntos positivos de nivel más alto, ¿no? Y así va bajando, bajando. Entonces, es muy importante el nivel de evidencia que podemos encontrar en los estudios. Y bien, en la metodología de la investigación médica vamos a encontrar, ¿no? Diferentes puntos. Entre ellos tenemos el diseño de estudio, ¿no? Hay diferentes tipos de estudios que podemos encontrar. Entre los principales que podemos encontrar hay uno de tipo llamado estudio observacional. ¿Y por qué se llama observacional? Porque acá no intervenimos, ¿no? Solamente se observa los datos. Puede incluir estudios de cohorte, estudios de caso y controles y estudios transversales. Mientras que en los ensayos clínicos ya tenemos participación. ¿Por qué? Porque acá asignamos aleatoriamente a los participantes a un diferente grupo, ya sea de tratamiento o un grupo control, ¿no? Para evaluar la eficacia y seguridad de las intervenciones médicas. Entonces, ven la diferencia, ¿no? En los observacionales no tenemos participación y en los ensayos clínicos sí hay participación, ¿no? Se experimenta. Y en los estudios experimentales, aquí ya se manipulan variables, ¿no? Que pueden ser de característica independiente para evaluar su efecto sobre una variable dependiente. Puede incluir estudios in vitro, ¿no? O en animales antes de los ensayos clínicos. Entonces, primero se hace la prueba, ¿no? En los animales antes de empezar en los humanos. Y bien, acá hay otro punto, ¿no? Muy importante, la selección de muestras y sujeto. ¿A qué nos referimos, no? A la población que vamos a intervenir, en este caso, ¿no? Que vamos a analizar. Entonces, tenemos que tener en cuenta la selección adecuada de las muestras, ¿no? Y sujetos. Y esto va a ser muy fundamental, muy crucial para poder lograr la representación de la variable, ¿no? Que queremos estudiar, en este caso, ¿no? Y también la generalización de los resultados. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? No solamente es escoger la muestra, no solamente nos quedamos ahí, sino que tenemos que tener en cuenta criterios de inclusión y exclusión, ¿no? ¿A qué me refiero, no? ¿Qué características tiene que tener, ¿no? Esta población para ser incluida y qué características tiene que tener esta población para ser excluida. Asimismo, también tenemos que tener consideraciones éticas y prácticas. Después sigue, ¿qué más? La recopilación de datos. Empezamos ya a recopilar los datos obtenidos, ¿no? Entonces, se pueden escoger diferentes métodos, ¿no? Ya depende ya de la investigación, como pueden ser entrevistas, cuestionarios, revisiones de historias clínicas, pruebas de laboratorio, exploraciones por imágenes y registros electrónicos de salud, ¿no? Y ahora con la virtualidad, ¿no? O las encuestas en línea son muy importantes, ¿no? Y dan un acceso accesible a la recopilación de datos. Pero también tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de estudio quieres hacer? Uno de evidencia, ¿no? De mayor rango, uno de mitad, ¿no? Del medio, o uno de menor. Y después sigue, una vez que ya tenemos los datos, los análisis de datos. Aquí, ¿qué se utiliza, no? El análisis estadístico para poder darle una interpretación al resultado. Aquí ya incluimos prueba de hipótesis, análisis de regresión, ¿no? Análisis de supervivencia, entre otros métodos estadísticos que tienen mucha importancia en el análisis de datos. Después tenemos en cuenta la ética y consideraciones regulatorias. ¿Por qué? No solamente se trata de redactar el artículo, ¿no? O llegar al resultado de la investigación. Tenemos que hacer esto de forma correcta, ¿no? Siguiendo y respetando
los derechos de los participantes. Es muy importante, ¿no? Porque sabemos que la medicina tiene un fin, ¿no? Que es brindarle protección y cuidado al paciente, ¿no? Y mejorar su calidad de vida. ¿Y cómo vamos a mejorar su calidad de vida si no respetamos sus derechos, ¿no? Si no tenemos en cuenta estos. Entonces, es muy importante la ética. ¿Por qué? Porque dentro de ella existe el consentimiento informado. ¿Y a qué nos referimos con esto, no? Ya lo vamos a abarcar en un punto más adelante. Pero se podría decir, ¿no? Tenemos que tener el consentimiento de los participantes para que puedan participar, ¿no? ¿Y a qué me refiero, no? Darle conocimiento de la investigación, lo que se va a realizar, ¿no? Y también proteger la confidencialidad de los datos, tener en cuenta la equidad y la justicia en la selección de los sujetos y también, sobre todo, obtener la aprobación de los comités de ética de la investigación, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Una vez que haces tu protocolo de investigación, ¿no? Tienes que someterlo a un comité de ética, ¿no? Para que vea los requerimientos y vea que tu estudio cumple con las consideraciones regulatorias. Luego, un tema muy importante es la interpretación y presentación de resultados. ¿Por qué? Una vez que tú ya tienes tu investigación desarrollada, llega un momento donde que tienes que redactar los resultados. Y aquí ya los datos se encuentran analizados y se interpretan y se presentan de manera clara y precisa, ¿no? Junto a tu estudio, que puede incluir tablas, gráficos, medidas de resumen, análisis de subgrupos y conclusiones basadas en la evidencia obtenida. Y bien, acá, ¿no? Vamos a ver un gráfico muy interesante que habla, ¿no? De un diseño de un estudio transversal, ¿no? Y acá que tenemos en cuenta, miren, ¿no? Si el investigador tuvo control de la exposición, si lo tuvo, de la variable de exposición, entonces vamos a decir que puede ser un estudio experimental, ¿no? Si la asignación fue aleatoria, recuerdan que les había comentado al comienzo, entonces va a ser un ensayo, ¿no? Clínico aleatorizado, y si no, va a ser un ensayo clínico no aleatorizado, ¿no? Y si en caso fuera de característica observacional, en el que el investigador no tuvo control de la exposición, o solamente hizo una observación, se podría diferenciar, ¿no? Si utilizó un grupo control, sí, sería un estudio analítico. Y si no utilizó un grupo control, sería un estudio descriptivo. Y una vez siguiendo al estudio analítico, vamos a ver, ¿no? ¿Qué registró primero, ¿no? La variable de exposición y después la variable, ¿no? De resultado, viene a ser un estudio de cohorte. Pero si después vemos, ¿no? Si primero estuvo la variable, ¿no? De desenlace y después siguió la variable de exposición, es un caso control. Y si fueron, ¿no? Estudiadas al mismo tiempo, tanto la variable de exposición y la variable de desenlace o resultado, sería un estudio de carácter transversal, ¿no? Entonces, podemos observar a través de este gráfico cómo se explica, ¿no? El desarrollo. Pueden ver que un estudio experimental, en pocas palabras, es donde que uno tiene experimentación, ¿no? Participación, mientras que un estudio observacional, los datos ya están hechos, ¿no? Solamente se hace un análisis. Y bien, ahora viendo, ¿no? Las etapas del proceso de investigación. Vamos a ver un resumen, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, los pasos del proceso de investigación. Hay un momento que viene a ser el momento lógico. Y aquí, ¿qué vamos a ver, no? La elección del área temática. ¿A qué nos referimos? ¿Qué tema queremos estudiar? Puede ser un tema de reumatología, neurología, salud pública, atención primaria en salud, ¿no? Entre otros temas. Luego viene el planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué pregunta de investigación se plantea? La delimitación del problema y la construcción del marco teórico, ¿no? Hasta el momento, ¿no? De la evidencia. Luego sigue en el proceso del método hipotético deductivo el planteamiento del problema enunciado de la hipótesis. Y en el artículo de la investigación científica se entiende, ¿no? Por la introducción. Luego sigue el momento metodológico, donde hay una elección de los indicadores y el diseño del estudio. El método hipotético puede ser un constante empírico y el artículo de la investigación científica se conoce por material y métodos, ¿no? La metodología. Luego viene el momento técnico, donde cae la elección de las técnicas, la elección de los instrumentos, ¿no? Para poder analizar los datos y la recolección de los datos, ¿no? Una vez que ya están recolectados estos datos, se da el procesamiento de estos datos. Y entonces se entiende en el método hipotético deductivo por un análisis de los resultados, que viene a ser en el artículo ya los resultados. Y luego sigue el momento teórico o de síntesis, donde que ya hay un análisis de estos resultados hecho y se llega a una síntesis y una conclusión, ¿no? Basado en conclusiones, terminando en el artículo de la investigación científica en discusión. Y aquí miren, ¿no? Cómo sigue un caminito. El área temática, ¿no?
qué especialidad estoy escogiendo para estudiar, planteamiento del problema, delimitación del problema, el marco teórico, ¿no? Los indicadores, el diseño del estudio, las técnicas, ¿no? Y los instrumentos, los datos. Una vez que ya se procesan los datos, llega el análisis de los datos y la síntesis y conclusión, ¿no? Terminando. Este viene a ser el modelo gráfico del proceso de una investigación. Y aquí hay un formato, ¿no? Un formato muy importante en la investigación científica, que te resume, ¿no? ¿Qué va en la introducción? ¿Por qué se hizo el estudio? ¿Por qué he decidido estudiar este tema, ¿no? ¿Qué pregunta de investigación he hecho? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta conocer, ¿no? O qué debate se sucede en ese momento para poder yo realizar el estudio. Luego sigue material y método. ¿Cómo se hizo el estudio, ¿no? ¿Qué se empleó? De esta manera podrá poder llegar a los resultados donde que se da, qué se encontró en el estudio. Ya avancé en mi investigación, utilicé los datos y he llegado a resultados. Y esto se resume en qué se encontró en el estudio. Y luego sigue la discusión, ¿no? Que es cuál es la relevancia de los hallazgos, qué datos y resultados he obtenido y cómo de esta manera mi estudio o artículo podría ayudar al avance de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Luego sigue otros, ¿no? Que vienen a ser los agradecimientos, ¿no? Entre otros. Entonces, este es el formato que viene a ser, ¿no? Principalmente las partes del artículo de la investigación científica. Y listo. Ahora vamos a un tema muy importante, ¿no? La ética en la investigación médica. Es muy importante porque les había comentado, tiene una función que es garantizar el respeto y la protección de los derechos y el bienestar de los participantes de los estudios. Porque de esta manera no solamente estamos respetando los derechos humanos, sino que incluso tenemos una evidencia clara, transparencia y confiabilidad de que los resultados obtenidos son claros, precisos y se podría decir legales, ¿no? Y de esta manera no solamente defendemos a los participantes, sino que incluso también defendemos el estudio. ¿Por qué? Porque nuestros datos son precisos, son verdaderos, ¿m? Y pueden tener una importancia para el avance de la medicina. Y bien, dentro de la ética se encuentra el consentimiento informado. Y es muy importante, ¿por qué? Porque ayuda y apoya a respetar la autonomía. ¿Qué nos permite? Respetar el principio ético de autonomía, reconociendo que los individuos tienen derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre su participación en la investigación médica. También nos da protección a los derechos y el bienestar de los participantes. ¿Y en qué se resume, no? En que los participantes estén debidamente informados sobre los riesgos y beneficios del estudio, que puedan tomar sus decisiones informadas y voluntarias, sobre todo. ¿A qué nos ayuda? A proteger su bienestar y los derechos durante el proceso de investigación. Otro punto importante, la transparencia y confianza, porque ayuda a establecer una relación transparente y de confianza precisa entre el investigador y los participantes. Y el cumplimiento de las normas éticas y legales, que sabemos, ¿no? Que se debe pasar por un comité de ética de la investigación, sobre todo para que se haga un análisis, ¿no? Si cumplen con los requerimientos, este estudio está cumpliendo, y también ayuda mucho a la validez de los resultados obtenidos. Y bien, si uno quiere comenzar en la investigación, tiene que tener en cuenta que es muy importante conocer la bibliografía existente, ¿no? Sobre el tema de investigación, qué se conoce hasta el momento, para yo, a partir de ese punto, hacerme una idea de lo que no se conoce, ¿no? Establecer, ¿no? Mi pregunta de investigación. Y bien, hay diferentes bases de datos, ¿no? Con PubMed, donde que vemos que va a ser una base de datos importantes en la medicina y ciencias de la salud, ¿no? Tiene un acceso a una amplia gama de artículos de revistas biomédicas y ciencias de la vida. Otro importante es Scopus, ¿no? Al que la mayoría tiene acceso, ¿no? Por los datos de la universidad, que da libre acceso, y va a ser una base de datos multidisciplinaria que incluye no solamente medicina, sino incluso ciencias naturales, entre otros. Entonces, a través de esta base de datos podemos encontrar artículos de medicina basados en la evidencia actualizados, ¿no? Y lo podemos incluso filtrar, ¿no? En qué año queremos escoger, ¿no? Los estudios, sobre qué rama o en qué país se ha hecho el estudio. Es muy interesante, muy bonito. Y hay otro, ¿no? Web of Science, que es una plataforma que incluye varias bases de datos, ¿no? Que también tiene acceso a artículos científicos de alto impacto en las diversas disciplinas. Entonces, el mundo de la investigación es un mundo muy fascinante, porque nos permite no solamente como estudiantes conocer las bases teóricas, ¿no? Que es muy importante también, sino que incluso conocer la medicina basada en la evidencia, las actualizaciones que se dan, ¿no?
Y de esta manera no solamente sabemos sobre investigación, sino incluso desarrollamos ética, ¿no? El conocimiento de los derechos humanos. Y entre todo esto hay una asociación que es el avance de la medicina en la salud, tanto en Perú como a nivel internacional. Y es muy fascinante porque de esta manera no solamente estamos brindando, ¿no?, una información, un avance a la salud en el Perú, sino en que incluso de manera internacional, ¿no? Nuestros datos obtenidos, nuestros estudios pueden brindar, ¿no?, un apoyo, un avance al desarrollo de la medicina en general, ¿no? Que creo que es lo fundamental, ¿no? Y el sueño de todo estudiante de medicina, poder contribuir a la salud tanto de su país como a nivel internacional. Y listo, eso ha sido todo. Muchas gracias con todos. Me siento muy agradecido con la participación de cada uno de ustedes y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.